Capítulo 2. El pueblo elegido. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares habían engastado su nombre. Sin embargo, cuando vino, no le reconocieron. El amado del cielo fue para ellos como a raíz de tierra seca, sin aparecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como una fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Habían de ser un pueblo hebreo entre las naciones, habían de revelar a Dios ante los hombres. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre y para gloria. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por la tierra de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios, mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado. La luz de la verdad resplandeció por su medio y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado, y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial debidamente ordenado, y con fe aceptó la promesa de un redentor. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de los enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como un medio para alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir a las tentaciones de los idólatras. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero lo usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a las instrucciones religiosas. Por todo el país se erigieron sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley, y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de justicia, juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y estas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo en todas sus partes. Era un símbolo de Él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley. Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión.
no buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador.